Estás escuchando Viernes Conspirativo. Es un 6 de julio del 2019. En este día, el financista Jeffrey Epstein, de 66 años, es, finalmente, arrestado a su regreso en Estados Unidos. Había sido imputado por delitos de conspiración y explotación sexual de menores, sumando un total de 45 años de prisión. Entre 2002 y 2005 se le responsabilizó de haber llevado a sus residencias de Manhattan y Palm Beach, Florida, a niñas, algunas de apenas 14 años, para participar en actos sexuales con él, a cambio de cientos de dólares en efectivo. Y aunque ya había sido previamente acusado de ello, como era de esperar, sus influencias y el poder que le otorgaban de ser millonario lo dejaron impune. Epstein había llegado a un acuerdo controvertido con el fiscal federal responsable del caso y había sido condenado solo por hechos menores. Epstein reclutaba a las muchachas para que le dieran masajes, desnudas o semidesnudas. Algunas de ellas, aturdidas por lo que sucedía, no hablaban. Otras sabían que hacerlo no les traería nada más que vergüenza, pues ¿quién les creería? Se les señalaría por haber caído en la trampa tan fácilmente, pero ¿alguien se pondría de su lado y acusarían al agresor? Otras jóvenes eran coercidas para llevar a otras de sus amigas. Al fin y al cabo era dinero que necesitaban. Muchas venían de hogares donde el dinero no crecía de los árboles, a diferencia de Epstein. Así que, no viendo el trasfondo de la situación, accedían a hacer lo que el hombre les decía. De esa manera, él aseguraba siempre tener víctimas a quienes hacerles los actos más desagradables y obscenos. Claro está, el magnate millonario alegó como pudo que estos encuentros eran consensuados y que no tenía idea de que las muchachas eran menores de edad. Sin embargo, la fiscalía del caso expresó lo contrario, diciendo que eran las víctimas mismas las que le decían su edad, y estaba muy consciente de lo que hacía. Los investigadores hallaron evidencias de cientos de fotografías comprometedoras de las menores durante un registro de la mansión de Epstein en Manhattan. Y en ese entonces, en el juicio llevado a cabo, el abusador aceptó 13 meses de cárcel y el ser inscrito en el Registro Federal de Delincuentes Sexuales. Cumplió la condena, pero podría salir durante el día como si nada. Entre los fiscales que confeccionaron ese acuerdo se encontraba el entonces fiscal del Distrito Sur de Florida, Alexandra Costa, quien también fue el secretario de Trabajo de la administración del expresidente Donald Trump. Gracias a él, Epstein se libró de una posible cadena perpetua. Jeffrey Epstein nació en 1953 en Brooklyn, Nueva York, de padres judíos. Fue el mayor de 2 hijos. Jeffrey y su hermano Mark crecieron en el vecindario de clase media de Seagate, en Coney Island, Brooklyn. Desde pequeño fue dotado con una gran inteligencia, lo cual le hizo saltarse 2 años en la preparatoria y acabó graduándose a los 16 años. No concluyó su educación universitaria, pero su astucia le permitió dar clases en Dalton, un prestigioso colegio en Manhattan. Ahí fue tutor del hijo de Ace Greenberg, presidente de Bear Stearns, un banco de inversiones. En 1976, Bear Stearns contrata a Epstein, en principio como encargado de cuentas y posteriormente como socio limitado, con la ayuda de Greenberg y el CEO de ese entonces, James Kane. Un tiempo después decide renunciar para poner su propia empresa. En 1981 funda Intercontinental Assets Group Inc., la cual dirigió desde su departamento en Nueva York, y comenzó a hacerse de un vasto conocimiento en el área, pues Steve Judd Hoffenberg, presidente de Towers Financial Corporation, una agencia de cobro de deudas, fue su asesor. Hacia finales de los 80s estableció vínculos con Leslie Wexner, fundador de Limited Brands, Victoria's Secret, Bath & Body Works. Se volvieron tan cercanos que Wexner le dio un control financiero total desde su fondo fiduciario, sus fideicomisos hasta sus fundaciones. Ya para los 90s, Epstein conoce a Ghislaine Maxwell, miembro de la socialite británica e hija del fallecido magnate británico Robert Maxwell. A partir de aquí comienzan los hechos más oscuros y perturbadores de la vida de este depredador. Ghislaine también ha sido acusada de cómplice por reclutar a varias otras niñas para satisfacer las perversiones de Epstein. Incluso algunas víctimas también la señalaron a ella por haberlas tocado inapropiadamente. No entraremos en detalles explícitos de las historias de las víctimas, pues son historias muy sensibles y extensas. Lo que tienen que saber sobre la pareja es que comenzó a tejer una red de trata. A algunas de las víctimas les prometió proporcionarles educación, viajes y contactos, ya que además de ser un multimillonario, se relacionaba con personas de poder como el expresidente Bill Clinton, el príncipe Andrés Duque de York, Donald Trump, el productor y delincuente sexual convicto Harvey Weinstein, el abogado Alan Dershowitz,
el actor Kevin Spacey, entre otros. Michael Reiter, quien fue jefe del Departamento de Policía de Palm Beach entre los años 2001 a 2009, narró: en 2003 sus vecinos nos informaron que una gran cantidad de mujeres jóvenes entraban y salían de su casa. Nos resultó sospechoso, así que enviamos agentes para interrogarlas, con 3 o 4 que eran adultas. Dijeron que hacían trabajo de oficina para él. Luego, en marzo de 2005, la madre de una joven llamó a la estación de policía, porque su hija tenía más de $300 por ir a la casa de un hombre en Palm Beach. Empezaron haciéndole un masaje a este hombre, él les pagó. Si les gusta y cree que son bonitas, les pide quedarse para otras cosas. Se inició una investigación, se comenzaron a buscar otras víctimas y en efecto, todas tenían historias muy similares, si no es que iguales. Los trabajadores de Epstein dijeron: tenía una lista de sus empleadas favoritas para hacerle masajes. Le hacían un masaje por la mañana y otro por la tarde. Eran muy privados, así que no podían saber qué pasaba detrás de esa puerta. Mi trabajo era mantener todo discreto. Como era de esperar, Epstein sabía que lo investigaban. Así que cuando la policía irrumpió en su casa de Palm Beach, poco o nada pudieron encontrar en su contra. En el 2006, el jefe de policía de Palm Beach contaba con víctimas dispuestas a colaborar, por lo que solicitaron a la Fiscalía del Estado de Florida órdenes de arresto, y le presentó el caso a Barry Krischer, fiscal del condado, quien dijo: quedará encarcelado toda su vida. Es un caso fácil. Sin embargo, gracias a su dinero y a sus contactos, Jeffrey Epstein reunió un equipo extraordinario de al menos 8 abogados defensores que eran conocidos en todo el país, y en su ramo como los mejores. Se les acusó de un cargo menor de solicitud de prostitución. Fue arrestado y pagó la fianza unas horas después. La abogada de algunas víctimas, Sigrid McCauley, declaró: el gobierno tenía muchísima información a su alcance. Tenían de 35 a 40 víctimas dispuestas a dar su testimonio. Tenían registros de transporte de las víctimas por rutas estatales en vuelos privados o comerciales. Aún así, el millonario tenía un acuerdo que le otorgaba no solamente inmunidad, sino también garantías de excarcelamiento gratuito a todos sus cómplices. Además de que contaba con permiso de trabajo, por lo que volvió a la prisión a las 8 p.m. y estaba fuera 12 horas al día durante 6 días a la semana con un oficial escolta. En 2009 fue liberado del penal de West Palm Beach, Florida, a la edad de 54 años, con 13 meses cumplidos de los 18 y con 12 meses en arresto domiciliario. Y las víctimas fueron injustamente tratadas como prostitutas menores de edad por muchísimos años. Palm Beach no era el único lugar donde este depredador hacía sus fechorías. Dado que estaba forrado en dinero, poseía varias propiedades a su nombre, entre ellas la isla Little St. James, o como él apodó, Little St. Jeffs, la cual adquirió en 1998 por un costo de $7.95 millones. Forma parte de las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Está ubicada cerca de Puerto Rico y tiene cerca de 300 hectáreas. Epstein había invertido una fortuna para construir vías, plantar decenas de palmeras, instalar villas y la estructura de tipo templo, que tenía una cúpula dorada y posteriormente fue derrumbada por un huracán. Trabajadores del lugar declararon haber visto a figuras importantes tales como Bill Clinton o el príncipe Andrés. Llegaban a la isla subiéndose a su avión privado conocido como el Lolita Express y viajaban hasta St. Thomas, la isla principal de las Islas Vírgenes. Desde ahí, luego irían en barco o helicóptero a Little St. James. Epstein solía llevar ahí a sus víctimas para realizar orgías con los magnates. Según una denuncia presentada a principios de ese año por Denise N. George, procuradora de las Islas Vírgenes, Epstein llevaba niñas de 11 y 12 años a la isla y hasta mantenía una base de datos computarizada para rastrear la disponibilidad y movimientos de varias mujeres y otras niñas, algo verdaderamente enfermo. Pasamos a años más recientes, cuando en 2015 una de las víctimas llamada Virginia Roberts interpone una demanda judicial contra Jeffrey Epstein por abuso sexual y por las orgías que realizaba en la isla. Esta acusación incluyó a Ghislaine Maxwell como coordinadora de los encuentros. Un juez desestimó la denuncia, pero el caso fue reabierto en 2017 y se resolvió fuera de la corte. Luego de una serie de juicios fallidos, el 6 de julio de 2019, Jeffrey Epstein, de 66 años, fue arrestado en el aeropuerto de Teterboro, Nueva Jersey, acusado de tráfico sexual de menores en Florida y Nueva York, así como de conspiración por participar en el tráfico sexual de menores. La espera de su juicio sería en prisión, apelando a una pena de 45 años. Sin embargo, para el 10 de agosto del 2019, es hallado colgado en su celda. Existen notas e informes recopilados por las personas que interactuaron con Epstein durante sus 36 días de detención. Estas muestran que él aseguraba repetidamente sus ganas de vivir y no tenía intención alguna de acabar con su vida. Tenía vigilancia cada 15 minutos y en las conversaciones con sus cuidadores no daba señales alarmantes. Eran más bien pláticas cotidianas.
La mañana del martes 9 de julio, 3 días luego de su detención, Epstein se sometió a una evaluación psicológica, en donde las notas dicen: Epstein negó rotundamente cualquier ideación, intención o plan suicida. Estaba orientado al futuro. Aunque, 5 días más tarde, en la madrugada del 23 de julio, Epstein intentó suicidarse después de que los fiscales le negaran la libertad bajo fianza tras considerar que era muy probable que huyera. Esto provocó otra evaluación de riesgo de suicidio por parte de un psicólogo, pero Epstein volvió a negar tener pensamientos suicidas. Sonreía y hacía bromas, dijo que era judío y que el suicidio iba en contra de su religión. Ya para el día de su muerte, a las 6:30 am, lo encontraron con una sábana atada al cuello como una horca, y fue declarado muerto una hora después. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Viernes Conspirativo. Recuerden que este es el podcast donde yo, Lupita Caballero y Ana Ibarra te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas, historias urbanas, secretos en internet y demás cosas de las que necesitan saber la otra versión de la historia. Y hoy nos toca hablar de un caso muy controvertido que me repugna bastante porque estamos hablando de casos pues bastante sensibles, ¿no? Así que igual recomendamos que si tienen algo para decir, por favor que sea de la forma más respetuosa, porque pues estamos tratando de temas de abuso. Queríamos dar ese disclaimer antes de comenzar a hablar sobre este tema. Vamos a hablar de una de las personas que tomaron fama a partir de su último arresto, en la que misteriosamente fue encontrado colgado. Según varias fuentes, él no tenía ganas ni la intención de suicidarse, e incluso su hermano había hablado con él y todo había estado en orden. Incluso después de que ya declararon muerto a Epstein, su hermano comenzó a hacer una investigación al respecto porque él sigue sin creer que es un suicidio. Sí resulta como muy conveniente, sobre todo teniendo en cuenta que estaba relacionado con las personas más asquerosas de esta industria de Hollywood. Entonces realmente no me sorprende, ¿sabes? Porque igual estamos hablando de personas poderosas que fácilmente se pudieron haber puesto de acuerdo y decir, ¿sabes qué? Él sabe cosas, hay que desaparecerlo. La realidad es que sí, sabe muchas cosas. Posterior a su muerte, se encontraron los registros de Lolita Express, en el que era el registro en el que estaban los nombres de todas las personas que habían tomado un viaje con ese jet. Y para sorpresa de todos o para sorpresa de nadie, había muchos nombres importantes. Sí, hay una lista, de hecho, de los nombres de las personas que supuestamente están relacionadas con Jeffrey Epstein. Y la verdad, qué terrible. O sea, qué terrible que tantas personas de este medio hayan estado involucrados en algo que es totalmente repugnante, porque estamos hablando de menores de edad, chicas que esto es un punto que me parece importante señalar, y lo tratan en el documental de Jeffrey Epstein, Asquerosamente Rico. Muchas de sus víctimas eran chicas pues de, ¿qué será?, 14, 16 años, que estaban en búsqueda de oportunidades. Y pues creo que obviamente cuando tú ves dinero fácil y eres un adolescente, pues realmente piensas, ay, pues lo necesito. Muchas de estas chicas lo necesitaban para una u otra cosa, ya sea para sus estudios, pues provenían de familias complicadas, y esa es una de las cosas que este tipo de abusadores busca. O sea, hacen su investigación de ver, a ver, esta muchacha, pues cómo es su familia. Hay algunas que fueron abusadas previamente. Entonces, son ese tipo de aspectos que los depredadores siempre buscan en sus víctimas, que tengan una baja autoestima, que estén necesitadas de algún tipo de carencia, ya sea emocional o económica. Imagínate, eran principios de los 2000. Si todavía hoy en día es difícil que a las víctimas se les considere como tal y se les crea, imagínate en ese entonces. Así es, de hecho creo que a la fecha hay muchas personas que culpan a las víctimas, aun cuando son menores de edad. Podrás decir de que sí, ellas tomaron la decisión de ir y de seguir yendo y lo que sea. Siendo así, es menor de edad y está siendo de cierta forma manipulada por alguien mayor que sí sabe lo que hace. Eso de ninguna forma esté bien y no hay ninguna justificación para culpar a las víctimas de todo por lo que pasaron.
tú como adulto, si sabes que es una menor de edad, o sea, no debes de seguir, simplemente no. Además de que iba con su camioneta así de que se acercaba a los rumbos de las preparatorias ahí cerca de su casa y eso. ¿Cómo no Pero- iba a saber que son menores de edad? Reiteramos, como adolescente realmente te puedes deslumbrar muy fácil por cualquier cosa. O sea, todas las que hemos pasado por la adolescencia lo sabemos. Y, y además, pues igual cuando tú estás chavita y luego ves a un hombre que aparentemente es mayor, piensas, ay, pues sabe más, es más atractivo y no sé qué. O incluso pueden pensar, voy a sacar provecho de esta situación, cuando realmente de quien están sacando provecho es de ti mismo. Sí, y pues son cosas que no te das cuenta cuando tienes esa edad. Ahora, no estoy diciendo que esté justificado, ¿no? Estoy diciendo que hay que estar como más atento a este tipo de situaciones porque tristemente hoy sigue pasando, o sea, tipos así manipulando a chavitas y pues muchas de ellas pensando que está bien y no está bien, o sea, de que si un tipo mayor viene y te quiere como pagar por hacerle masajes o cualquier tipo de insinuación, es como, oye, denúncialo, por favor, porque, o sea, no está bien lo que está haciendo. Y aparte, igual otro punto es que la que era pareja de Jeffrey, ella también participó en esto. Y, o sea, imagínate, tú como mujer, viendo a otra mujer como participando en esto, a lo mejor puedes pensar, bueno, no es nada tan grave, ¿no? Digo, no, ella no me está haciendo nada. Pero pues ella igual manipuló. Es lo que más me aterroriza, me da cosa, que participó en ese tipo de actos. Hay algo que me llama mucho la atención en ese aspecto que mencionas de la relación que tenía Ghislaine con Jeffrey, por el hecho de que hasta cierto punto creo que ella también fue su víctima, pero después se convirtió en victimario. Eso es algo que pasa frecuentemente. Y eso me recuerda mucho al caso de Gloria Trevi y Sergio Andrade. Fue exactamente lo mismo. También me acordé, creo que son los caníbales de Catepec, algo así. Sí. Del hombre este que mataba a un montón de mujeres. Pero que su esposa igual... Y había veces, su novia o esposa, también ella las atraía. Como que también se aprovechan de la vulnerabilidad de las personas y las convierten en victimarios. Pues es que igual hay como toda una historia algo turbia, misteriosa respecto a la vida de Ghislaine. Porque dicen que su papá murió de una forma como muy rara, muy extraña. Entonces no sabemos como bien qué sucedió ahí. Y las circunstancias en las que se conocieron ella y Jeffrey, pues fueron muy convenientes porque ella siempre fue parte de la socialité. O sea, siempre fue una persona adinerada, que sabía, que conocía gente, movía contactos ahí. Entonces sí me da curiosidad, pues como que todo el background de ella. Si fue como que Jeffrey de alguna manera la manipuló, o si ella conscientemente quiso formar parte de esto. No creo que haya sido más por la parte económica, porque literalmente no le faltaba un peso. Yo creo que más bien fue esa parte de querer aceptación por parte de Jeffrey. No hay otra razón más que esta parte de aceptación, de que la quieran, de querer ser parte, de intentar ser alguien esencial tal vez para Jeffrey. Va más por ese lado que por el lado económico. Es que realmente no me lo imagino, ¿sabes? Yo intento imaginar cómo llegaron a ese acuerdo, cómo llegaron a ese consenso. O sea, de que, oye, voy a traer a estas chicas a la casa, ¿quieres formar parte de ello? No, es que no. De solo imaginarme me da así repelús. Sí, y lo peor es que Jeffrey ya tenía cargos, ya había sido juzgado al respecto y seguía en la calle haciendo lo mismo. No, es que igual ese es otro aspecto que es realmente muy injusto, porque Jeffrey se murió, se suicidó, como quieran pensarlo, pero las víctimas al final no obtuvieron justicia, porque pasaron tantísimos años para que pudieran siquiera procesarlo, y luego me sales con que se suicidó. Es como que, a ver, es un caso que realmente me da cosa en muchos sentidos, por el tipo de personas que estaban involucradas. O sea, tienes a Harvey Weinstein, tienes a Kevin Spacey, los peores. A Donald Trump, al Duque. Y lo peor es que hay fotos, o sea, no es como que especulación, hay fotos. Están ahí. No puedes negar nada. Hay un montón de pruebas.
luego de que salen a decir de que no pasó nada. No pasó nada. ¿Y por qué? Porque, en primer lugar, ¿por qué ¿por qué te llevaste con esta persona? ¿Por qué fuiste a su isla? Si no pasó nada. O sea, no creo que hayan estado jugando dominó, ¿sabes? ¿Por qué irían tan lejos a jugar dominó? O sea, exactamente. De que no fueron a la playa a darse un relax. No. Y es muy turbio. Hay muchas cosas sospechosas. Así es. De hecho, de eso vamos a hablar ahorita. Porque desde el inicio este caso dio demasiadas cosas de qué hablar. La repentina muerte de Jeffrey Epstein parecía ser demasiado conveniente. Así que no es de sorprender que la teoría conspirativa del asesinato surgiera a flote. Según el forense, el Dr. Cyril Witch, es poco probable que el suicidio sucediera y lo afirma analizando las fracturas del hueso ilioides, a la altura de la tercera y cuarta vértebra cervical, cuya posición no encajaría con la de alguien que se ha suicidado ahorcándose. Se habló de que pudo haber sido mandado a matar por alguien poderoso, para evitar revelar secretos que pondrían en peligro su o sus imágenes ante la sociedad. Esto nos remonta a los posibles responsables del suicidio, los Clinton. Si están muy metidos en el mundo de las conspiraciones, estos nombres les resultan familiares, pues se relacionan de forma muy directa con Pizzagate y en general con los casos de abuso sexual muy turbios. Y dado que Bill Clinton figura entre la lista de personas involucradas con Epstein, se piensa que pudo haber estado involucrado en su muerte. Incluso el expresidente Donald Trump alentó en Twitter las especulaciones sobre un posible asesinato, reunidas bajo el hashtag Epstein Murder. El sábado por la noche difundió el video publicado por el actor Terrence Williams diciendo que Epstein tenía información sobre el expresidente Bill Clinton y sugiriendo que eso estaría relacionado con su muerte. Otras teorías señalan al propio Trump, quien frecuentó con Epstein diciendo que era un tipo increíble. De hecho, Epstein afirmaba que él había presentado al expresidente a su tercera esposa, Melania. Tal vez pudo haber mandado a matar al magnate por la misma razón que Clinton, para que no saliera a la luz ciertas acciones cuestionables en las que había participado. Recordemos esta frase que dijo: es muy divertido estar con él, incluso se dice que le gustan las mujeres guapas tanto como a mí, y muchas de ellas bastante jóvenes. Aunque se conocieron hace 15 años, hoy en día Trump dice que Epstein nunca le agradó. Otros elementos que dan mucho a la especulación son las cámaras que vigilaban su celda, ya que éstas casualmente no funcionaban bien. De igual manera, los guardias encargados de vigilarlos se quedaron dormidos durante un lapso de 3 horas. Incluso un tuit de Anonymous dice: hiciste que mataran a Jeffrey Epstein para cubrir tu historia de tráfico de menores y abuso sexual. No especifica a quién le dirige el mensaje, pero anexó un documento titulado El libro negro de Jeffrey Epstein, en el que se dan a conocer los nombres de personas pertenecientes a esta red de tratas. Algo que queremos aclarar aquí es que de todo este caso, lo que no dudamos es sobre las víctimas. En la parte en la que vamos a conspirar o a dar un montón de teorías es respecto a la muerte de Jeffrey Epstein, ¿sabes? Y no sé, yo sí creo que su muerte ha sido muy controvertida, porque igual me parece que en el documental hablaron sobre esta parte en la que el cuerpo no se vio bien, o sea, estaba como cubierto con la sábana blanca, pero no se veía si era realmente su cuerpo. Y obviamente salieron como que estas teorías de que, ay, seguramente está vivo o algo así. ¿Esté vivo o no esté vivo? ¿Por qué lo hicieron desaparecer? Esa es como que la pregunta de todo este caso. Y siempre nos lleva a la misma respuesta. Es probable que como él sabía demasiadas cosas, pues no convenía que siguiera vivo. Así que yo sí creo que hubo una gran conspiración, porque razones hay suficientes. Se destapó la cloaca y necesitaban de alguna manera como borrarlo todo, hacer borrón y cuenta nueva. Volver a taparla. Necesitaban que no quedara rastro de nada. Varias cosas se alinearon aparentemente para que esto sucediera. Como ya lo mencionamos anteriormente, cada 15 minutos se daba un rondín y los vigilaban. Se le hacían entrevistas, se le preguntaba el estado de anímico de la persona y todo estaba en orden. Hasta que repentinamente decide suicidarse. Según hay teorías que su compañero de celda lo atacó. Hay otras teorías que alguien más lo mató. Hay otras teorías que ese no es el real Jeffrey, que es el cuerpo de alguien más.
No sé, ¿cuál es tu favorita? Pues mira, creo que dado el intervalo de tiempo en el que sucedió todo esto, me haría mucho sentido que a lo mejor alguien dentro de la prisión fue quien lo mató. Porque pues tendría que haberlo hecho en literalmente 15 o menos minutos que esos. De una forma rápida, de una forma sigilosa. Bueno, que igual pudo haber sido ayudado por quienes supuestamente lo estaban vigilando, porque por todo este asunto de que las cámaras no funcionaron y casualmente los guardias se durmieron. Entonces yo creo que a lo mejor probablemente sí le pagaron a alguien dentro de la cárcel. Pues lógico, no van a entrar de que todos los políticos ahí a matarlo, ¿no? Sino que siempre van a enviar a alguien. A lo mejor un compañero de celda, a lo mejor alguien que nada que ver, quién sabe si un guardia. Pueden haber muchas especulaciones dentro de esa teoría. Me acuerdo cuando salió la nota al respecto de que se había suicidado Jeffrey Epstein, me acuerdo que enseguida fui a buscar las noticias y a ver qué había al respecto. Y desde entonces pienso, desde este momento tomé el término, lo suicidaron. Había muchos nombres, como que mucho que ventilar. Que quizá en cualquier momento en el que a lo mejor ya no hubiera escapatoria, en el que a lo mejor lo acorralaran o en algún momento así, iba a revelar toda su información. ¿Qué es lo más fácil? Deshacerse de él directamente. Es que, ¿sabes qué? Sí me llama como la atención el momento en el que ocurrió esto. Porque lo encarcelaron, pero ¿por qué decidieron, en este caso, suicidarlo? ¿No había como algún tipo de garantía en el que él iba a salir libre? Porque yo creo que sí pudo haberse librado de la cárcel dadas sus influencias. Pero sí me llama la atención qué pasó aquí, que básicamente lo puso en un laberinto sin salida y donde ya no había más opción que asesinarlo. Esa es mi pregunta. ¿Por qué en este momento se volvió crucial y dijeron, ¿sabes qué? Hay que matarlo ahorita? ¿Será que amenazó a alguien, como tú dices? A lo mejor amenazó a alguien o quizá Algo se previeron filtró. Ese momento en el que quizá se le ve ver la onda y iba a empezar a decir un montón de cosas. Quizá iba a escribir un libro y lo iba a publicar, no sé. O sea, 1000 cosas puede hacer con esa información. 1000 situaciones para poder revelarlo. Incluso ni siquiera pudo haber tenido algún motivo para decirlo porque con todos los cargos que tenía, claro que no iba a salir. Escuchamos que ya había tenido un intento de suicidio una vez. Y sí me llama la atención que a lo mejor, no sé, habló con alguien y algún tipo de noticia muy funesta le habrá dicho como para que él se haya querido quitar la vida. O a lo mejor ni siquiera fue un intento de suicidio, fue un intento de asesinato tal vez. No sé, me cuesta mucho trabajo empatizar y tratar de entender cómo funcionaba la mente de esa persona, puesto que está bien tronado. Abusó de cuántas personas, o sea, realmente no tengo ni idea de cómo funciona su cerebro. Entonces me cuesta mucho tratar de entender por qué fue el primer intento de suicidio. Problemas de gente rica. No sé. O sea, realmente me cuesta mucho trabajo, entonces no te puedo dar una opción al respecto. Es que igual es todo muy, muy raro, muy ambiguo, porque la psicóloga que lo analizó pues dijo esto, ¿no? Que no tenía intenciones ni deseos suicidas, pero de nuevo, estamos hablando de una persona que es experta en manipular. Entonces puede haber dicho una cosa y que su intención fuera otra. Y yo creo que engañar a un psicólogo de este tipo de narcisistas, de depredadores, les es tarea fácil. Ajá, definitivamente era un narcisista. Pero igual las personas que están ahí están capacitadas para poder identificar todo lo que está pasando. No nada más la parte verbal, sino también toda esta parte que no dicen. Toda esta parte corporal, el cómo actúa. Al final de cuentas lo están grabando y hay un montón de personas que lo están viendo. Entonces cualquier cosa le pueden reportar al psicólogo de que, oye, no se ha levantado de su cama en 5 horas o una cosa así, ¿sabes? Es que qué turbio, ¿te imaginas? No sé. Te digo, es que no entiendo cómo funciona su cerebro. Quizá para él sí fue muy fácil engañar a todas esas personas de que él estaba bien cuando no se sentía bien. Claro, en algo que sí podemos concordar es el hecho de que no hay empatía alguna por ese tipo de personas, pero aún así creo que sí podemos estar de acuerdo en el que pudo haber sido un complot, porque razones sobran. Sobre todo que estos nombres involucrados
No es la primera vez que se los relaciona con este tipo de casos donde hay abusos infantiles. Este de Pizzagate, que es increíblemente extenso, pues casualmente tiene los mismos nombres responsables, así que creo que todo se conecta de una manera muy asquerosa, muy turbia. Están conectados todos de una manera muy asquerosa, en efecto. Igual, tú me habías hablado de la parte de la simbología, que también está muy presente en ese tipo de casos. Más adelante ya abordaremos específicamente eso, porque creo que sí, de verdad es algo demasiado fuerte, demasiado asqueroso nuevamente, porque es un aspecto de personas adineradas. Generalmente son ese tipo de gente que se mete en estas cosas. Yo no entiendo por qué, no entiendo. Es de esas cosas que están en mi cabeza, las intento imaginar y no puedo. O sea, ¿por qué se involucran en este tipo de cosas? ¿Por qué hacen esto? No entiendo. Es que lo peor es que no es un caso aislado. Exactamente, y no fue de que 1 o 2, fueron muchísimos. Demasiados. Y ahorita pues estas mujeres ya están grandes, muchas ya hicieron su vida y todo, pero de todos modos como ese daño no se quita nunca. Lo bueno es que sí pudieron finalmente armarse de valor y hablar. No dudo que en ese entonces haya habido algunas de las víctimas que no quisieron decir nada, precisamente porque las amenazaron. O sea, Ghislaine y seguramente Jeffrey las amenazaron. Hay muchas personas que aún no dicen nada. Pues esto es una red. Eso quiere decir que hay un montón de personas involucradas, muchas menores de edad en ese entonces, y realmente es entendible por qué no querían decir nada. O sea, imagínate, no estás hablando de un don cualquiera, es una persona, de las personas más ricas, millonarias, poderosas de Estados Unidos, así que no debió haber sido fácil. Qué bueno que pudieron hablar, pero de nuevo, ese miedo que tenían, totalmente comprensible. Y al final de cuentas creo que ninguna recibió justicia. No, es de esos casos frustrantes. Pero bueno, asquerosos y frustrantes. Asquerosos y frustrantes. Déjenos saber qué piensan de este caso, de sus teorías. Si creen que lo suicidaron o si se suicidó realmente él. ¿Cuál es su teoría de la forma en que se dio de baja de la vida? Canceló la suscripción a la vida. O sea, la cancelaron. Guay. Las fuentes utilizadas para este capítulo fueron BBC, La Tercera, El Imparcial, Clarín, Forbes, New York Times y El Mundo. También les recomendamos ver el documental en Netflix titulado Jeffrey Epstein, asquerosamente rico. También les recordamos que tenemos un Linktree con todas nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, Reddit, TikTok, YouTube. Nos pueden ir a seguir a todas. También nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Deezer, entre muchas otras. Y si no nos siguen, síganos, porque subimos mucho contenido en redes sociales, sobre todo en Twitter, que ahí spoileamos sobre el capítulo de la semana de una sección que nos gusta mucho, que es como el siguiente capítulo sin contexto y solo ponemos una imagen, así que tienen que adivinar de qué vamos a estar hablando. Así que vayan a seguirnos a Twitter, que es la mejor red social donde nos pueden llegar a conocer un poco fuera de viernes. Ya saben, advertidos están. De la misma forma, las bandejas de mensajes siempre están abiertas, así que cualquier recomendación o algo que quieran compartir con nosotras, nos lo pueden enviar por cualquier lado. De esta manera, nosotras nos despedimos y nos vemos a la próxima. Escuchaste Viernes Conspirativo.